Bueno, Andrea, llegó el momento, hablemos del tránsito en Bogotá. Sí, la movilidad, pues recordemos que este fue objeto de grandes polémicas de la mayoría de las preguntas insistentes a los candidatos a la alcaldía de Bogotá, qué iban a hacer en materia de movilidad y cuál sería su propuesta para el pico y placa. Juan Felipe, quien es nuestro periodista encargado de La Fuente de Bogotá, está muy pendiente de este debate que se dio en campaña, ¿no? Recordemos qué era lo que decía Carlos Fernando Galán, entonces candidato y ahora alcalde de Bogotá, porque la noticia, para quienes todavía no lo tienen tan claro, es que va a continuar igual. ¿Pero qué decía Carlos Fernando Galán? Andrea, pues eso. ¿Sí? Doctor Galán, pico y placa y día sin carro. A ver, el pico y placa no se puede eliminar de la noche a la mañana, eso toma tiempo. La meta sí es llegar a no tener pico y placa en Bogotá, pero eso requiere un sistema de transporte que hoy no tenemos completo. Entonces podemos buscar una modelación que nos permita optimizarlo en términos de horarios, pero hay que mantenerlo. Y hay que mantenerlo además, Félix, porque vienen grandes obras. Ya tenemos hoy muchas obras. Tenemos la obra La 68, que todavía no se termina. Está la Caracas en el sur, hasta Yomasa. Está la de Guayacanes, que no ha terminado su último tramo hasta la 68 en Kennedy. Está la avenida Rincón en Suba. Viene además la calle 13, que es una apuesta de mi gobierno. Viene la Boyacá en el norte. Viene la Caracas con el metro en su sector central, digámoslo así. Eventualmente vamos también a avanzar en lo que es la novena hasta el norte, accesos norte de Bogotá. Entonces decir que vamos a eliminar el pico y placa realmente no es serio. Pero sí buscaremos mejores herramientas y hay que complementarlo. Horarios escalonados, carro compartido, pico y placa solidario, promoción de la movilidad sostenible. Todo eso, esa combinación de factores es lo que nos va a permitir enfrentar el reto que viene en movilidad, que ya está en crisis y que se va a agravar si no tomamos medidas por cuenta de las obras que vienen. Entonces, para mí eso va a Sí, ser Juan Felipe, recordemos entonces que el al entonces candidato decía, venga, tenemos que hacer una modificación, vamos a hacer unos estudios, pero él sí propuso algunos cambios en el pico y placa. Sí, Andrea, él había propuesto hacer ese estudio detallado sobre la movilidad en Bogotá para determinar cuáles cambios iban a hacer. En ese momento, la ciudadanía estaba pidiendo que se relajara un poco esta medida de restricción de movilidad de los carros particulares. Sin embargo, como bien lo decía el alcalde, en este momento son muchos los frentes de obra que tiene la ciudad activos, por lo que en este momento bajar las horas es bastante complejo, pero sí se están mirando diferentes alternativas. Un poco más adelante, ya siendo alcalde, el alcalde Carlos Fernando puso sobre la mesa la posibilidad de hacer un pico y placa zonal. Sin embargo, diferentes expertos e incluso algunas personas del equipo del propio alcalde han dicho que este pico y placa zonal puede ser muy difícil de aplicar en temas logísticos. Después, el alcalde dijo que también se estaba estudiando el escenario para que los sábados también se aplicara la medida de pico y placa. Un pico y placa bastante particular, porque en la mañana, 3 horas, unas placas tendrían la restricción y en la tarde, durante otras 3 horas, otras placas tendrían la restricción. Todo esto sigue en estudio. En este momento se están haciendo 2 mesas de trabajo semanales para determinar exactamente cuáles van a ser esos cambios. Pero en este momento igual, Andrea, la movilidad de la ciudad es un caos y pensar en restringir o en minimizar un poco la restricción del pico y placa puede ser un poco osado. Sin embargo, hay un cambio que sí están pidiendo los bogotanos y está dentro del decreto que firmó la alcaldesa Claudia López cuando cambió el sistema, y es la rotación de placas. En su momento se establecía en el decreto que se iba a cambiar cada 4 meses o cuando se necesitara. En ese momento la alcaldesa decidió no cambiarlo y decidió también dejarlo hasta el final del 2023, pero la gente se ha quejado mucho porque las placas que tienen la restricción en los días impares a veces suelen tener doble restricción al final del mes. Una cosa que los ciudadanos sin duda han cuestionado y que se está pidiendo, pues, esa modificación y rotación de las placas. Podría ser otro de los cambios que el alcalde Galán podría estar estudiando, pero hasta ahora él dijo que mientras estén las medidas de racionamiento, pues lamentablemente no se va a decidir nada sobre el pico y placa. Pues mostremos rápidamente lo que dijo el ahora alcalde Carlos Fernando Galán para ir ya con nuestros invitados. Eso lo vamos a poner en compás de espera a raíz de las restricciones que tenemos. Hoy no vamos a hacer cambios en este momento porque estamos en una situación difícil, hay que entenderlo, no podemos pensar, digamos, que podemos seguir normalmente. Aquí estamos viendo una situación crítica por cuenta del bajo nivel de embalses, el racionamiento
y queremos trabajar con la ciudadanía, no ponerle todo al tiempo, sino trabajar conjuntamente y evaluar cuándo sea un momento para tomar medidas que garanticen una mayor eficiencia del sistema de ¿Cómo la ve? Un segundo. A ver. ¿Qué tiene que ver el racionamiento de agua y la situación de los embalses con la movilidad? Pues, entonces, ¿soy yo que estoy loco? Desde el principio de la medida, Juan Pablo, el alcalde fue muy enfático en que poner dos restricciones o modificar una restricción y poner la otra era de alguna manera darle mucha información a los ciudadanos y para priorizar la pedagogía del distrito frente al racionamiento, que sin duda es una de los temas más importantes que afronta la ciudad. Se dijo que hasta que no se acabara esta medida de racionamiento no se iba a anunciar el pico y placa, pero hay un detalle, y es que desde la CAR están diciendo que esta medida de racionamiento podría durar hasta diciembre, por lo que no sabemos cuándo podrían producirse estos cambios frente a la medida de restricción de movilidad. Pero, ¿O será que le está ya dando muchas largas al asunto para no coger esa papa caliente del pico y placa? ¿Sabe qué, Andrea? Vamos con sus invitados. Ahora vamos al debate, por favor. Rodrigo Lara, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, nos atiende hasta ahora. Buenas tardes. ¿Y qué opina de lo que ha hecho o hasta el momento no ha hecho en materia de pico y placa Carlos Fernando Galán? Hola Andrea, hola Calvazo, hola a todo el equipo, ¿cómo están? Un saludo al concejal aquí presente, Baena. Pues miren, ¿yo qué le puedo decir? No, un buen símbolo, un sinónimo de lo que ha sido el fracaso de Bogotá es el pico y placa. Díganme ustedes, ¿qué ciudad del mundo tiene tanta restricción a la movilidad, un pico y placa tan severo y tan absurdo como el que tiene Bogotá? Tengo un solo ejemplo de una ciudad. Viaje a Sao Paulo, viaje a Río, viaje a México, viaje a cualquier ciudad de Estados Unidos, a Buenos Aires o a cualquier ciudad de Europa. Y dígame en qué parte del mundo a usted le tienen encerrado su carro sin poderlo mover durante prácticamente toda la semana. La gente solo puede sacar 1 o 2 veces su carro entre semana. El resto lo tiene que tener parqueado. Por eso sí, el impuesto de rodamiento se lo cobran y todos los demás impuestos se lo siguen cobrando. El precio de gasolina se lo sube. Y cuando la gente dice, bueno, no cojo mi carro, pero me voy a montar en el transporte público, se encuentra con uno de los peores sistemas de transporte público del mundo. Porque dígame, ¿en qué ciudad del mundo o en qué ciudad de América Latina siguen construyendo estas troncales de Transmilenio un sistema tan malo, tan caro y tan deficitario? Entonces, yo sí creo, y yo hubiera tomado una decisión inmediatamente. El pico y placa, es válido siempre y cuando vuelva a ser el pico y placa inicial, sin rotación de placas, y un pico y placa que va de 6 de la mañana a 9 de la mañana, y un pico y placa que vuelve a empezar a las 3 y termina a las 7, para que la gente tenga la libertad de usar su vehículo entre las 10 y las 3 de la tarde o las 4 de la tarde, para que el abuelo, la persona de la tercera edad que necesite hacer unas compras, pues pueda usar su vehículo entre las 9 y las 3 o las 4 de la tarde, o para que la gente organice su día laboral. Puede que este día no salga antes de las 6, pero salgo después de las 9 y vuelvo más temprano, o vuelvo después de las 7. Pero miren, nosotros no podemos seguir construyendo sobre lo construido todo lo que está mal. Porque cuando yo oigo la palabra construir sobre lo construido, es construir sobre todo lo que está mal, sobre todo lo que ha fracasado en esta ciudad. No podemos seguir con alcaldías mediocres, cuya única solución para este caos que han construido malos alcaldes es restringir las libertades, perseguir al ciudadano, ponerle multas, ponerle fotomultas, que es lo único que se les ocurre para obligar a la gente a montarse en esos terribles y pésimos buses de Transmilenio. También tenemos conectados con nosotros con el concejal Juan Javier Baena, quien también es el presidente de esta corporación y además hace parte del Nuevo Liberalismo, el partido del alcalde Carlos Fernando Galán. Concejal Baena, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. ¿Y qué le parece esta decisión del alcalde? Sobre todo porque en campaña se prometió que se iba a hacer una modificación. Se ha hecho muchos estudios sobre este tema, pero aún no hay decisiones. Incluso las personas que trabajan con usted, los demás concejales, están diciendo que el alcalde no ha tomado decisiones en ninguno de los temas. Uno de los ejemplos es este. El alcalde se está quedando corto en las decisiones y en las medidas que está tomando específicamente en el pico y placa.
Bueno, ahí hay varias cosas que señalar. Muy buenas tardes a Rodrigo, a toda la mesa que a ustedes los acompaña. Miren, yo estoy en ciertos puntos de acuerdo con Rodrigo. Yo creo que las libertades no pueden ser limitadas y que el pico y placa, por supuesto, digamos, como lo dijo además Galán también en campaña, tenemos que tender a eliminarlo, a quitarlo, a que no haya más pico y placa en Bogotá. El tema es que las medidas hay que tomarlas sobre los supuestos de hecho y sobre los factos, sobre la realidad, sobre lo que está pasando en este momento. Y lo que nosotros recibimos en Bogotá de la alcaldía anterior es más de 500 frentes de obra, obras por valorización que no han sido entregadas, muchas obras, la mayoría de las obras en Bogotá, todas retrasadas, una ciudad llena de polisombras, y tener una ciudad en esas condiciones, con unas restricciones tan difíciles para moverse por cuenta de las obras, por supuesto, nos obliga a tomar decisiones que sean planeadas, que sean razonables, que sean calculadas. Yo les pongo un ejemplo. Se está adelantando un piloto en la carrera séptima. Ese piloto comprende toda la carrera séptima. Todavía no ha arrojado los resultados completamente, pero los resultados parciales han arrojado que hemos ahorrado en 17 minutos. En 17 minutos recorrer la séptima, si mal no estoy, me puedo estar equivocando en unas cuadras de la 183 a la 32 más o menos. Entonces, sí creo yo que bien vale la pena, como lo dijo Galán, ir desmontando el pico y placa. Lo que pasa es que hoy sencillamente no es posible. Recordemos los frentes de obra que ya mencioné, pero además el próximo mes, a finales de mayo, ya viene además, por ejemplo, para poner un ejemplo, la intervención de la Caracas con respecto al metro. Entonces sí, puede ser muy fácil, digamos, contarle a los ciudadanos que hay que desmontar rápidamente el pico y placa. Creo que eso es popular. No solamente creo que es popular, creo que deberíamos tender a eso. Sí, pero hoy la medida responsable con Bogotá, porque si salimos todos a movernos por Bogotá, pues puede ser que terminemos en un trancón aún peor que el que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué se ha dicho? Se ha dicho que se va a contemplar, que se va a bajar, que Carlos Fernando va a contemplar y a medir las posibilidades y las oportunidades para ir desmontando el pico y placa y cómo atenderlas, pero eso tiene que ser de manera analizada, debe ser con datos, de manera científica, y bueno, eso en ese momento, digamos, estamos. Sí, permítame, concejal, porque quiero volver con el ex candidato Rodrigo Lara. Ex candidato, pero bueno, es que ya estamos terminando abril, ya entramos al quinto mes de gobierno de Carlos Fernando Galán. Este indicador o esto de la movilidad casi que podría convertirse como una especie de indicador de lo que está pasando en otros sectores de la ciudad o en otras áreas del gobierno de la ciudad, en donde hay como una especie de inmovilismo. Es que vuelvo al punto inicial, Juan Pablo, es más de lo mismo. Son las mismas soluciones fallidas. El mismo discurso de que estamos haciendo estudios técnicos, científicos para tomar una decisión basada en evidencia, es la misma mediocridad de siempre. Obliga a la gente a guardar su carro, es decir, restrinja su libertad para ver cómo los obligamos a meterlos a la fuerza en el sistema de buses, a ver si de pronto así se montan en los buses, pésimos buses de Transmilenio. Seguimos alimentando el negocio de los operadores y de unos politiqueros que se han enriquecido con esos buses y de esa manera ver si el déficit de lo que tenemos que subsidiar anualmente, ese sistema de buses fallido, disminuye. Bogotá es la única ciudad del mundo en donde construir obras es sinónimo de más restricciones o de menos libertad para el uso de los vehículos o de la movilidad que escoja la gente. ¿Por qué? Porque aquí siguen quitándole vías a los carros para meter unas autopistas para buses en la ciudad, cuando eso ya fracasó en todas las ciudades del mundo. Fracasó en Yakarta,
fracasó en Curitiba, fracasó en Medellín. En Medellín hicieron una sola troncal de Transmilenio, una. Se la regaló el gobierno de Uribe. ¿Y sabe qué dijeron en Medellín? Muchas gracias, con una nos basta, no queremos una más. Ya van en 3 líneas de metro. Y aquí siguen quitándole carriles en obras interminables que duran 10 años, como la 68-100, que van a aumentar el déficit, es decir, los billones y billones que les regalamos anualmente a los dueños de ese negocio. Y para que eso pueda funcionar, pues hay que obligar a la gente a que no saque su carro. Es más de lo mismo. Esos expertos que están en la Secretaría de Movilidad, esos técnicos que están en la Secretaría de Movilidad, son los agentes de ese negocio. Son los agentes del negocio de las fotomultas, son los agentes del negocio o los funcionarios puestos por los del negocio de las fotomultas, por los del negocio de Transmilenio. Y el cuento es que hay que construir sobre lo construido. ¿Usted sabe qué me recuerda a mí construir sobre lo construido? Me lo dijo un amigo mío. ¿Usted ha visto esas casas que son muy pobres, que tienen una plancha arriba y le ponen una segunda, una tercera, una cuarta? Pues eso es Bogotá, una edificación mal hecha a la que le siguen poniendo planchas. Eso es construir sobre lo construido. Un sistema de buses fallido, un sistema de fotomultas ladrón y un sistema de pico y placa liberticida que le garantizo, y reto al que me diga que eso existe igual en alguna parte del mundo, no existe en ninguna ciudad del mundo. Sí, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, pues que está dándole un mensaje pues muy fuerte al actual alcalde Carlos Fernando Galán, pero yo quiero regresar con el concejal Baena del Nuevo Liberalismo, que es la bancada del alcalde Galán y además presidente del consejo, para preguntarle si entonces una cosa es estar en campaña y otra cosa es ya ser alcalde frente a las decisiones que se toman, porque ustedes de alguna manera están dándole la razón en esta materia de movilidad, particularmente en el pico y placa, a Claudia López, la antecesora, pues algo que sí criticaba a Carlos Fernando Galán y decía, tenemos que hacer unos estudios, pero pasa el tiempo, ya van 4 meses y tal vez entonces es distinto hacer campaña que gobernar. Mire, hay una cosa que hay que señalar y que es mediocridad y que es chambonada. Mediocridad y chambonada es la decisión que tomó Petro, por ejemplo, con respecto a las basuras cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Sí? Mediocridad y chambonada es lo que nos presenta Petro respecto del metro, que sin un estudio que acompañe a hacer dizque una hibridación del metro, ¿cierto? Elevado de lo que la primera línea del metro para enterrarla dizque a nivel de la Caracas o de la 13. Chambonada y mediocridad es lo que nos tiene acostumbrados, digamos, este gobierno del presidente Petro, además, por demás, que vale la pena decirlo, de lo que muy poco, ahí sí, digamos, se refiere Rodrigo Lara. Él está listo para señalar, digamos, los errores, digamos, que para él comete Carlos Fernando, pero muy poco se mete con lo que tiene que ver con las pensiones, muy poco se mete con lo que tiene que ver con la salud, muy poco se mete con la chambonada de invitarnos a los bogotanos a irnos de paseo de puente para no bañarnos y es que para utilizar agua en otras fuentes hidrográficas. No, por ejemplo, tampoco para seguir sumando, dice nada sobre el tema de la matriz energética, como este gobierno lleva ya 2 años con nosotros. Nos vamos a ir a un tema de racionar el tema de la luz y ahí sí no hay señalamientos. Yo creo que este es un momento de tomar decisiones bien pensadas, con datos. Y la razón, así a algunos les parezca pues demasiada rara, la razón por la cual el alcalde Galán señala que hoy en Bogotá la ciudadanía está sometida a demasiados cambios, ya tiene una restricción que tiene que ver cada 10 días, cada 9 días con el uso del agua, pues quiere darle un compás de espera, de no seguir convulsionando y tomando decisiones que respectan a la administración de Bogotá, tomarlas de manera concienzuda cuando tengamos los estudios que nos permitan tomar esas decisiones. Galán dijo, y espero que así sea, yo como concejal y como presidente del consejo le voy a hacer control político para que el pico y placa sea acompañado de decisiones que se tengan o que se tomen con datos. En Bogotá, ¿qué ha pasado?
mandan ciclorrutas a veces por donde no se puede ir, paran obras como el Transmilenio de la Séptima sencillamente por egos políticos. Y a mí sí me parece que la ciudadanía eligió a Carlos Fernando Galán con un mandato muy claro de construir sobre aquello que está construido. Es muy fácil salir a decir no hagan la 68 cuando, a pesar de estar retrasada, está contratada y tienen unos avances. Es muy fácil salir a decir no hagamos el metro elevado cuando la banca multilateral aprobó el proyecto del metro. Creo yo que lo responsable con esta ciudad y lo que ha demostrado históricamente que la para es precisamente que esta ciudad no se planea, y Carlos Fernando Galán hoy está planeando la ciudad, está trabajando sobre aquellas cosas que trajo Petro, sobre aquellas cosas que trajo Lucho Garzón, sobre aquellas cosas que trajo inclusive Peñalosa y Claudia, para que esta ciudad tenga una brújula que no corresponda a gobernantes de turno que cada 4 años se cambian, sino más bien que tenga una lógica de visión y de apuesta de ciudad. Pues ahí está, es un tema que todavía está pendiente, pero le agradecemos estas dos perspectivas de nuestros invitados. Rodrigo Lara, ex candidato a la alcaldía de Bogotá, gracias. Bueno, gracias, me alegra y le abono la sinceridad al concejal, y que reconozca que son más de lo mismo, que no van a cambiar el pico y placa, que van a seguir instalando más cámaras de fotomultas, que les encanta seguir haciendo troncales de buses durante años, en fin, más de lo mismo. Me alegra la sinceridad y se la abono. Concejal Juan Javier Baena, gracias, y supongo que le va a contestar algo a Rodrigo Lara. No, pues muy sencillo. Sí, Bogotá sí necesita más Transmilenio, sí necesita más carreteras, sí necesita más calles, sí necesita más espacio público y también necesita Petro. Y por supuesto, no estar condenado al vaivén político de precisamente, pues, intenciones politiqueras. Concejal Baena, muchas gracias. Ex candidato, gracias. Bueno, ¿sabe qué, Juan Felipe? Esto yo creo que también indica que empieza a girar el asunto para los alcaldes y gobernadores en todo el país, porque es que los primeros meses generalmente son de gracia y de comodidad, pero ya, ahora sí, empieza la ciudadanía a exigir resultados, ¿no? Juan Pablo, y sobre todo una cosa, y es que la luna de miel en el Consejo también llega a su fin. Y todavía no hemos visto iniciativas de la administración distrital dentro del Consejo de Bogotá, por lo que el tiempo sigue corriendo y los bogotanos todavía no saben cuál es el rumbo de la capital del país.